Continuamos en Radio Ciudad de Nogoyá y ahora en contacto con el doctor Eduardo Elías, que es el director del Hospital San Blas. Buen día, doctor Elías, ¿cómo le va? Le habla Fabio Marque y Pablo Drede. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, bien. Doctor, le quitamos 5 o 10 minutos lo que usted pueda disponer de tiempo, porque queríamos saber, y la palabra oficial, y más usted que es médico infectólogo, ¿no? Así es, sí, mi especialidad es infectología. Bien, el tema de chikungunya. Yo le cuento lo que nosotros tenemos como medio. Hemos estado hablando con el responsable de prensa ahí, con Hernán Astudilla. Se han detectado, hasta lo que sabíamos, 4 casos de manera oficial. Pero usted sabe, doctor, que me llegó información de un sector específico geográfico de la ciudad de Nogoyá, de un barrio, en donde habría más vecinos infectados, sino que no habrían pasado por el sistema de salud y quizás por eso no lo tengan ustedes dentro de las estadísticas. 2 preguntas simples. Primero, ¿hay algún riesgo por este virus de cómo se compone el chikungunya, cómo debe actuarse? Y segundo, ¿cómo se está tratando, cuál es la situación actual en nuestra ciudad con respecto al chikungunya? Mire, todo caso que llega a la guardia del hospital o que llega al consultorio externo o la forma que sea o de un centro de salud derivado por un cuadro febril y tiene las características de sospecha, se hace todo un seguimiento a través de la referente de epidemiología en el hospital y esto se informa al ministerio. El ministerio es el que termina certificando o no el diagnóstico a través de los estudios complementarios. Sí, uno puede ir generando un mapa de dónde puede encontrar y relacionar, como hemos hablado ya, es decir, nosotros hemos visto que en el centro de la ciudad hay un nexo, digamos, del centro de la ciudad con los diferentes diagnósticos, pero eso no quita que yo no vaya y haga bloqueo en el domicilio de la persona y la persona no vive en el centro, sino que vive en forma periférica. Sí, ¿se entiende? Ay, lo estamos perdiendo. Una infección viral producida por un virus que es transportado, vendría a ser, sí, el vector es un mosquito, que es el Aedes aegyptis, que también puede ser el Aedes albopictus, que también son productores de otras enfermedades infecciosas, pero que fundamentalmente estos mosquitos, y más que nada el Aedes aegyptis, son domiciliarios o peridomiciliarios porque ellos se alimentan de sangre y encuentran en el humano una fuente de nutrición importante, por lo tanto no se alejan mucho del domicilio o incluso están dentro del domicilio. Son mosquitos que pican fundamentalmente las hembras, pican fundamentalmente de día, más que nada se observa un aumento de la actividad del mosquito a primeras horas de la mañana, entre las 6 y 9 de la mañana, ahora quizás un poco más tarde porque son diurnos, por lo tanto como amanece un poco más tarde, arranca su actividad un poco más tarde también, y se observa también una actividad más importante a la tardecita, pero eso no significa que durante el día ellos puedan picar, o de noche, si yo dejo las luces prendidas, ellos también pueden picar adentro de un domicilio. Por lo tanto, como usted puede ver, son mosquitos que están, digamos, casi permanentemente con la posibilidad de picar y nutrirse. Si ese mosquito tiene virus dentro de su tubo digestivo, obviamente al picar inyecta el virus y a partir de ahí se disemina por todo el cuerpo de la persona y dando los síntomas que más o menos ya se han hablado, como es la fiebre, decaimiento, una fiebre que aparece en forma un poco abrupta, con más de 38,5 grados de temperatura. La persona puede sentir fuertes dolores articulares, fundamentalmente en las manos, en las muñecas, en los tobillos y en los pies. Sí. El dolor subsiste más allá de la infección, incluso meses, y en algún caso se lo ha descrito hasta años. Es decir, es una agresión bastante importante, no es que siento una molestia, ¿no? Es realmente un cambio clínico importante, más allá de la fiebre que aparece en forma abrupta. Entonces, siempre damos el consejo que toda persona que presenta una fiebre debe ser
tratar de ser vista por un profesional, ya sea su médico de cabecera, su médico de confianza, en el centro de salud más cercano, en la guardia del hospital, donde usted tenga la posibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, hay veces que no tenemos claro cuál fue el motivo y puede ser ¿no es cierto? Y el chikungunya, que está producido por este mosquito, que también es bueno saber que no vuela más de 800 metros, es decir, realmente no vuela más de 200, pero se han descrito casos de hasta 800 y 900 metros de distancia y no vuela más de 50, 70 centímetros de altura, así que me pican las piernas, los tobillos, las rodillas, las pantorrillas, eso es algo muy frecuente de este mosquito durante el día. En definitiva, como usted puede ver, es importante tener presente siempre los síntomas, no automedicarse e ir al profesional correspondiente. Y en esto que usted bien me pregunta, la importancia del chikungunya es más que nada en la mujer embarazada, fundamentalmente en la mujer embarazada, y en esa mujer embarazada que está por dar a luz, en donde puede transmitirse al neonato y generar grandes problemas de salud, como sangrados, cuadros meningios, etcétera, etcétera. Es decir, que en definitiva debemos estar muy, muy atentos a la presencia de este mosquito. ¿Cómo tratamos de evitarlo? Bueno, como todo el mundo ya más o menos sabe, usar repelentes, descacharizar. La fumigación es importante, no deja de ser un mecanismo, pero elimina al mosquito circulante de ese momento. Pero la descacharización elimina los huevos, las larvas, las pupas, que son los previos al mosquito maduro, adulto, y eso es lo que realmente corta el ciclo de reproducción del mosquito. La descacharización es el paso más importante de todos. Es mucho más importante descacharizar y que yo no tenga lugares con agua en mi casa, y si tengo un bebedero, porque tengo animales, bueno, cada 2 o 3 días cambiar el agua, rascar un poco con un cepillo los bordes, porque a veces los huevos se adhieren al recipiente, a los bordes, y de esa manera sí yo puedo subsistir y tener realmente una prevención en mi propio domicilio, porque si no, yo estoy generando la posibilidad de piletas. Las piletas también son lugares en donde el mosquito puede anidarse, donde el mosquito puede depositar sus huevos, y si yo no mantengo la pileta, si no tengo estas prevenciones, estoy teniendo una pileta que la quiero disfrutar en el verano, pero que estoy también generando una especie de criadero de mosquitos donde ellos mismos me van a picar a mi propia familia, porque ya les digo, son domiciliarios. O invito amigos o parientes a mi casa y salen picados por los mosquitos con un chikungunya después de diagnóstico. Me parece que tener presente todo esto es muy importante porque es, digamos, bregar por el bien común. Doctor, para seguir el hilo de la conversación y llevar un poco de tranquilidad, este no es un virus, digamos, con alta incidencia en patologías que puedan llegar a la muerte, como el COVID-19 y algunas cepas del dengue, ¿no? Como para llevar tranquilidad, porque se empieza a preguntar a la gente cuál es el plan de acción, qué hacemos, cómo me afecta, más allá de que la pasan mal con los dolores articulares, con los dolores, Claro. después no traería, digamos, mucha complicación con riesgo de muerte, ¿o sí, Doc? En algunos casos puede ser un riesgo importante. Si yo tengo una persona que es cardiópata severo, un diabético severo, puede transformarse en una patología con bastante riesgo. Sí, es de menor cuantía su agresividad que un dengue, porque el dengue en una segunda picadura, teniendo ya la primoinfección, teniendo una infección previa por dengue, puedo generar un síndrome hemorrágico independientemente de mi situación previa. En ese sentido sí, pero esto no significa que no tengamos que prevenirlo, porque si yo tengo muchos casos, no puede afectar personas que hasta ese momento no se tenía presente que este virus, pueda generarle tanto daño. O sea, depende a quién afecte, no tan agresiva como las que usted dijo, como el COVID o como el dengue, pero que puede ser agresiva individualmente. Y cuando uno habla de cuadros de prevención, no habla solo de la agresividad de una infección, sino habla de la prevención de infecciones. Es decir, lo que buscamos a través de
la difusión del conocimiento y algunas acciones, porque dice, ¿qué tengo que hacer? Lo estamos diciendo. Hay que descacharizar y cada uno debe ser responsable de su propio domicilio. Eso es imposible. Si yo voy a una casa, golpeo la puerta y yo niego que las personas ingresen para que me puedan fumigar o para que puedan revisar, y sí, obviamente, pero yo tengo la responsabilidad de que no tengo nada, que tenga agua, pero una real responsabilidad, por supuesto, está todo bien. Pero si yo no dejo entrar a la gente para que me descacharicen, para que me fumiguen el lugar o para que me den consejos, y yo sí tengo elementos que pueden generar criaderos, bueno, esa es una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad que puede ser un boomerang para la persona, porque ya le digo, usted está criando mosquitos que quizás se queden en su casa, no vayan, salvo al vecino, peridomiciliario, pero no mucho más lejos. Y como le dije, generalmente no vuela más de 200, 300 metros. Más allá de los bloqueos que se hacen, porque ha habido casos que se ha detectado que han volado mucho más lejos, pero usted con una acción como esa está, digamos, en general perjudicando a quizás al de al lado, que tiene todo limpio, que se cuida, que cuando fueron a descacharizar permitió el ingreso, revisaron, etcétera, etcétera. Es decir, por ahí las cuestiones también tienen que ver con una responsabilidad individual en donde cada persona obviamente debe... Buen día, acá Pablo Duré. Le hago una pregunta sobre lo primero que dijo que me quedó ahí. A ver, doctor, Hola. ¿nos escucha? Ahí, a ver, Ahí. ¿cómo me decía? Sí, ahora le va a hacer una pregunta a Pablo Duré. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sí, Elías? perfecto. Mira, Pablo, ¿cómo estás? me quedó una duda sobre lo que dijiste al principio, con lo que dijo al principio, sobre la forma del manejo de este tipo de complicaciones. Que el hospital solamente hace una especie de mapeo y los controles, pero que se maneja desde el ministerio. ¿Cómo es cómo es el manejo de estas situaciones en cuestiones del funcionamiento de las redes o qué medios intervienen en esta problemática? No. A ver, esto pasa en toda la provincia. Nosotros a nivel ministerial tenemos una dirección de epidemiología. Ajá. La dirección de epidemiología es la que recibe justamente las muestras, es la que recibe los elementos, el manejo del paciente de cada lugar. Nosotros manejamos el paciente acá en el hospital. No es que derivamos el paciente, salvo que sea un caso crítico, pero lo manejamos por el caso crítico, no por un chikungunya. Es decir, un chikungunya que genera un cuadro crítico, que no lo podemos manejar por la complejidad hospitalaria, se deriva, pero normalmente acá se manejan los pacientes porque no hemos tenido, por suerte, ningún caso crítico y se manejan dentro del ambiente hospitalario. Ahora, la derivación de muestras que requiere biología molecular, en Nogoyá no hay biología molecular, y eso se deriva incluso a veces a lugares como el Malbrán o lugares en Buenos Aires, claro, en donde se certifica la presencia del genoma viral, de la presencia del ADN, del material genético viral en la sangre de la persona, y eso genera el diagnóstico del chikungunya. Por lo tanto, lo que hace el Ministerio de Salud, como lo debe hacer a través de la Dirección de Epidemiología, es certificar los diagnósticos. Nosotros hablamos de casos sospechosos, mientras la persona está con síntomas, sacamos la sangre y después viene la certificación o no, porque puede ser una fiebre por otro motivo, es decir, no toda fiebre tiene que ver con el chikungunya, y más ahora que nos asomamos al invierno, en donde usted sabe muy bien, empieza a circular con mayor frecuencia los virus respiratorios. Una fiebre es algo más frecuente que en el verano, por lo tanto, no toda fiebre es un motivo de diagnóstico de chikungunya, pero pasa a ser por ahí un caso sospechoso. Claro. Ay, me parece que lo perdimos un poquitito. A ver, doctor, ¿ahí? ¿Nos escucha? A ver. ¿Doc? Bueno, tenemos un pequeño problemita con el tema de comunicación, pero ha sido bastante... Las muestras de sangre al... ¿Me escuchan? Sí, ¿Hola? sí, ahora sí, ahí está. Ahí se restableció la comunicación. ¿Ahí me escucha? Ahí sí, doctor, ahí sí lo escuchamos. Bueno. No, le decía que nosotros lo que derivamos son las muestras de sangre, para que eso se procese mediante biología molecular
a través del Ministerio de Salud. Es la Dirección de Epidemiología la que arma el mapa, no solo local, sino provincial, de la cantidad de casos y la que lleva la tasa de uso. Ellos después nos informan a nosotros y obviamente una vez confirmado el caso, bueno, nosotros vamos llevando también ese control de tasa, digamos, de presencia, de prevalencia del virus. Doctor, ¿alguna otra cosita para agregar? ¿Algo que quiera contarnos ahí desde el hospital? Si no, no le sacamos más tiempo. No, a disposición, lo que ustedes necesiten, acá estamos, como siempre, y bueno, bregando, sí, por la responsabilidad individual de que la descacharización sea, digamos, un paso que todos los debemos cumplir para tratar de evitar que esta infección siga multiplicándose, no solo en el ambiente de la ciudad, sino en el resto de la gente. Muchísimas gracias por la comunicación, doctor, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Seguimos en contacto, que siga muy bien.